agarró una lluvia. Tremenda la lluvia que nos agarró. Paramos en una estación de servicio. Nos hicimos, bueno, obviamente cargamos combustible, pero queríamos quedarnos bajo techo porque estamos con una goterita que les habíamos contado antes. Y estaba lloviendo tanto que dije, chau, se va a convertir en ducha la gotera. Perdón, quiero mostrar. Arco iris. La ruta. Muy zarpado. Así que bueno, aproveché para comerme una coxinha, para comprarme una guaraná, que está por ahí. Y vamos a seguir pegándole a la ruta bastante más porque queremos llegar mañana tempranito a Puerto Seguro para visitar a nuestros amigos. Inevitablemente tuvimos que agarrar ruta de noche, nunca queremos, pero nos agarró justo la parte de la sierra y no hay dónde parar. Tipo, para parar es bajando la sierra, que hay postos, entonces no nos quedó otra que agarrar la sierra bajada de noche. Es todo bajada, acá es todo subida, acá estamos subiendo, me parece. No, estamos bajando de la sierra. Cruzamos la serra, ya estamos acá en una Petrobras. A ver si se ve la casita. Bueno, ahí se ve, ahí atrás. Nos dejaron dormir abajo del techo por si llueve. Así que espectacular. Estamos haciendo una estiradita de piernas, un pipí de Abby. Voy a girar porque Abby me enroscó los pies, perdón. Bueno, agarramos una ruta recién que tenía... O sea, era como una bajada de una serra y bueno, curva contra curva, todo muy cerrado, un poco estresante. Aldana que se asusta más que yo. Yo dentro de todo lo manejaba, pero Aldana se estresa mucho. Pero por suerte fue todo bien, la camioneta estuvo bien, no escuchamos ningún ruido raro. Como veníamos con lluvia, todas las gomas y todos los resortes dejaron de hacer ruido, entonces pudimos venir prestando mucha atención al camino, a los ruidos de la camioneta y demás, pero por suerte estaba todo impecable. Ahora estamos acá con Abby, que está reconociendo el terreno. Mañana tempranito seguimos ruta, vamos para Puerto Seguro, pero bueno, por suerte impecable, todo excelente. Muy buenos días, dormimos muy bien en el posto que les conté anoche, en la estación de servicio, perdón. Ya estamos prontos para salir de nuevo a la ruta. Son las 5:30 de la mañana más o menos, pero ya es de día. No puedo sacar ni a Aldana ni a Abby de la cama, miren lo que es. Dale, despertate, vamos. Muy temprano. Bueno, te vas a tener que levantar igual. Nos quedan 300 y pico de kilómetros por manejar. Se viene una tormenta linda. Así que en 30 segundos estamos saliendo. Si Aldana no se levanta, la dejamos durmiendo y yo me voy manejando, no hay ningún problema. Así que bueno, deseenos buenas rutas. Bueno, ya estamos en la ruta. Creo que es momento de contarles un poco de por qué estamos de vuelta bajando y nos seguimos recorriendo el nordeste de Brasil. Estamos todavía en Bahía. Vamos a bajar hasta el litoral norte de Sao Paulo. Tenemos unos 1500 kilómetros dirigiendo derecho hacia el sur, o sea, sin distraerse, sin nada, 1500 kilómetros hacia el sur. Y bueno, hace unos meses veníamos ahí con la intriga de eso de por qué bajábamos de vuelta y demás, pero es momento de contarles. Vamos a bajar de vuelta hasta el litoral norte de Sao Paulo, como les contamos, a la playa de Toque Toque Grande. Para los que nos siguen por Instagram hace ya por lo menos un año, saben que es un lugar que estuvimos 2 veces, que hicimos familia, que bueno, nos marcó mucho tiempo, fue justo ahí la pandemia, momentos así, tiempos rojos de pandemia, ahí nos recibieron muy bien. Gastritis, bueno, hicimos mucha amistad, mucha familia, es un lugar aparte que de nuestros preferidos en Brasil. Así que bueno, volvemos para allá por 3 motivos, podríamos decir. Una de las más importantes, que es por el que decidimos, el más importante, por el que decidimos no continuar, empezar a bajar, porque llega la familia de visita. Después de 2 años sin verlos, llegan, faltan 2 semanas, esperemos que de todo vamos a darles un poco de contexto.
Nosotros para mayo del 2019 teníamos que estar en Río de Janeiro. No, mayo del 2020, perdón. Teníamos que estar en Río de Janeiro, que era el cumpleaños de Aldana, y se juntaba con la familia viajando para encontrarnos todos ahí después de 6 meses de viaje, una cosa así. Ellos habían comprado un vuelo para visitarnos febrero, creo, Río antes de la pandemia, para visitarnos en mayo. Y bueno, compraron en febrero, marzo, pandemia, nunca consiguieron viajar. Nosotros, bueno, ese tiempo que estuvimos en Brasil, Paraguay. Perdón, menos mal que ellas no pudieron viajar porque igual nosotros nunca llegamos a Río, o sea, era mayo y estábamos recién en la parte sur de Santa Catarina. Fuera de la pandemia, con se nos había roto el eje. También sin pandemia tampoco hubiésemos llegado a Río en ese momento. Bueno, y entonces nosotros continuamos viaje, ellos no consiguieron viajar, mi familia aparte de vacunarse no querían viajar en un momento que se habían abierto un poco las fronteras de verano. Nosotros continuamos subiendo por Brasil, porque tampoco, esto que ustedes saben, las fronteras estaban cerradas y dijimos, bueno, vamos a recorrer Brasil hasta que abra todo. Habíamos subido un montón cuando hace 2-3 meses atrás, estábamos en Bahía todavía, le confirman que en diciembre podían tomarse el vuelo, más necesitaban tomarse el vuelo. Claro, si no se lo tomaban perdían. Y bueno, decidieron, ya todos vacunados ellos y demás, decidieron viajar en diciembre. El vuelo es a Río de Janeiro. No se lo dejaron cambiar porque en ese momento nosotros dijimos, bueno, nosotros ya estamos mucho más arriba, cambien el vuelo para más arriba, nos encontramos más arriba. La aerolínea no se lo dejó cambiar. Así que nosotros dijimos, bueno, no vamos a perder la oportunidad de verlos porque después no sabemos cuándo vamos a volver a verlos. Bajamos nosotros. Entonces, bueno, llegan a Río, pero nosotros nos queríamos que conozcan Toque Toque Grande, es un lugar que nosotros queremos volver, queremos que ellos conozcan. Son unos 400 kilómetros desde Río de Janeiro, más o menos, es cerca, entonces dijimos, bueno, los vamos a buscar a Río de Janeiro y los llevamos para Toque Toque. Así que vamos a estar compartiendo con ellos unos 15 días en Toque Toque Grande. Después conseguí trabajo. Bueno, ese es otro motivo también que vamos a aprovechar a quedarnos todo el verano ahí en Toque Toque Grande para trabajar. Nuestra economía en este tiempo fue bastante desastrosa. Sí, nos estuvimos moviendo mucho. Nos estuvimos moviendo mucho, vendiendo pocas artesanías, así que no estaba dando todo en la balanza sustentable. Así que vamos a aprovechar y estar toda la temporada de verano en esta playa, compartiendo, trabajando y disfrutando, porque la verdad que es un lugar aparte que nos gusta estar, no es que vamos a trabajar que garrón. Así que, y bueno, ya íbamos a estar a la altura, aparte también teníamos que bajar un poco porque nuestro próximo país es Bolivia, así que ya después de ahí la idea es continuar para Bolivia después de la temporada. También vamos a, si podemos vender bien, trabajar bien en la temporada, aprovechar a hacer unos mimos a la camioneta que con la marecía se fue oxidando, con el aire de mar se fue oxidando, entonces se está convirtiendo en una zanahoria, pobre, toda naranja, entonces... Así que van a ser una mezcla de sentimientos, va a ser un verano con visita de familia, trabajo, poder arreglar algunas cosas de la camioneta ya que vamos a estar parados. Pensar que se está acabando Brasil, que lo disfrutamos mucho, lo bueno es que viene un nuevo desafío en Bolivia, pero bueno, para todo eso falta un montón. Falta un montón. Y bueno, y de paso le vamos a mostrar porque YouTube comenzamos en Río de Janeiro, así que... Litoral de San Pablo. Litoral de San Pablo está solo en Instagram y es un lugar de nuestros preferidos, para ser de los mejores de Brasil. Así que vamos a estar mostrándole ese litoral increíble y poco conocido en Argentina. ¿Dónde vamos a ir ahora, Diego? Nos vamos para un torneo de surf que está acá a un par de cuadras. En la otra playa. Esta es Praia da Vila. Y ahora vamos a ir a Praia Itaúna. Itaúna, que es donde se hacen los torneos de surf.
Así que vamos a ver qué onda ahí, vamos a ver con qué nos encontramos. Llegamos al torneo, miren lo que es el escenario, miren lo que es toda la onda acá, muy bueno, muy lindo la verdad. Hay tabla de surf por todos lados, espectacular también. Y por allá tenemos a los que están compitiendo, vamos a buscarlos. Por allá se ven, las olas hoy me están ayudando mucho, así que no sé qué se verá hoy. El torneo llega hasta el domingo. Aprovecho el contexto para decirles que, por favor, si les está gustando lo que están viendo, si les gustan los capítulos, si los quieren ayudar a seguir viajando, por favor, denle like a este video, déjenos un comentario, un saludo y obviamente recomienden estos videos a quien ustedes sientan ganas de recomendar, pero no dejen de comentarlo, no dejen de darnos una fuerza ahí para que siga creciendo. Salimos de esta cuaresma hace un rato y bueno, hay lluvia y acabamos de perder un limpia parabrisas, así que paramos ahora en una estación de servicio a ver si los que venden acá se puede adaptar porque se perdió hasta el ganchito, así que bueno, Diego está ahí desarmando y viendo qué podemos armar. Aparte parece que va a llover todo el día, así que precisamos. Bueno, lo que se perdió es a partir de ahí, que tiene un tornillito, se perdió toda la otra parte. Me están ayudando los del posto, a ver si podemos resolverlo. No se consiguió, amor. No conseguimos la piecita. Acá está la que se partió. Así que ahora vamos a ir a una casa de autopiezas que nos dijeron que está acá adelante y tal vez ahí conseguimos cosas que pasan. No conseguimos todavía el limpia parabrisas, por suerte solo he mirado, así que bueno, vamos a seguir. Nos recomendaron ir a un ferro bello que dicen acá, que es un desarmadero, para conseguir todo el aparatito. Así que bueno, estamos por cuarta vez, quinta vez cruzando el puente de Niterói, famoso puente de Niterói. Allá está el Cristo, muy chiquitito, no se ve. Aparte con yo sí limpia parabrisas. Justo al costado de Diego está el Cristo. Increíble, se ve de todos lados. Ya estamos en el municipio de São Sebastián. Lo que se ve allá es la famosa Isla Vela. Miren las nubes que hay, sí, casi tapando toda la isla. Y miren el tamaño de la isla, parece que fuera un pedazo más de continente, sí, pero no, eso que está ahí enfrente gigante es una isla. Y bueno, vamos a manejar un poquito más, compramos algunas cosas en el centro de São Sebastián y ahí nos vamos para Toki Toki. Bueno, miren esa subida. No se llega. En la cámara no parece tanto, pero lo van a sentir en el ruido del motor. Ahora
Ahora estamos dándole fuerte en segunda. Encima de esto que es subida, es curva, todo el tiempo así. Acá le dicen la Serra do Mar, es el Parque Nacional Serra do Mar. Seguimos en segunda todavía, a ver si en cualquier momento pide primera. Acá puede ser que pida primera, miren lo que es esta. ¡Fuerza Toyota! ¡Sigue subiendo! Ahora van a ver cuánto estamos subiendo. Recién estábamos al nivel del mar donde pasamos recién. Ahora van a ver cuando se abre un poco el verde de este lugar, como la visual que tenemos, para que crean que realmente estamos subiendo. A ver si acá se ve. No, todavía no se ve. Sí, ese se hace el vivo porque es livianito. ¡Ja! Se ve la parte sur de Ilhabela. Bueno, acá filmá para abajo, Verdi. Miren lo que les decíamos. Oh, mira para adelante. Acá hay un mirante que ya vamos a venir a mostrarles. Y acá ahora empieza la bajada. Llegamos como habíamos estipulado que íbamos a volver en diciembre. Cumplimos con la palabra. Llegamos bien. La camioneta llegó bien. Tenemos menos ruedas, tenemos algunos problemas, unas cosas para ver, pero estamos muy bien por suerte. Llegamos con tiempo para poder ir a hacer todo lo que queríamos organizar antes de que llegue la familia. Y bueno, yo no filmamos nada desde que llegamos porque acá nos estaban esperando con una comida, todos juntos, nuestros amigos, nuestra segunda familia que siempre decimos. Así que recién hoy nos levantamos, ahora preparamos el desayuno y vamos a empezar a mostrarles todo este paraíso que es el litoral norte de Sao Paulo. Aunque hoy va a ser un día de... Tenemos que acomodar acá, lavar ropa, que hace días que veníamos haciendo ruta, no lavamos ropa. Tenemos que también ponernos a editar YouTube, ponernos a trabajar con el trabajo que tenemos online. Hay bastante cosa para hacer. Luego va a ser un día... de organizar cosas. Igual me encanta porque lo planeamos así y después va a terminar haciendo cualquier cosa. Sí, así siempre que llega algún plan, pero bueno, por lo menos ahora... La parte de desayunar la estamos cumpliendo. Algo es algo.